Bueno, Un saludo, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Dios nos ha permitido llegar hasta este momento y con el entusiasmo de seguir estudiando la palabra del Señor. Es algo que los creyentes debe de apasionarnos porque para eso fuimos salvos, para tener un conocimiento de las Escrituras y vivir una vida de fe y descanso que ayude en todas nuestras tribulaciones. Vamos a elevar una oración al Padre. Señor Dios, que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias porque nos permite, Señor, seguir estudiando, escudriñando tu palabra, ayudando a mis hermanos del Instituto Bíblico para que puedan crecer en el conocimiento suyo. No podemos conocer a Dios aparte de la Escritura. Para eso usted nos dejó la Biblia, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en el estudio diario de tu palabra, para poder llegar, Señor, a tener una plena certeza y comprensión de tu santo carácter, lo que tú has querido revelar en las Escrituras, Señor. Todo esto te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en este día estaremos viendo 3 libros y vamos a comenzar con Jonás. Jonás es un libro muy, bueno, ya lo vimos, ya vimos a Jonás y no sé ustedes qué tanto aprendieron de este libro, pero en lo personal he aprendido mucho. Como sabemos, el tema es que el nombre de Jonás significa paloma. Jonás quiere decir paloma y es hijo de Amitai según el 1.1. Tanto la Septuaginta como la Vulgata Latina le incluyen el mismo nombre. Entonces tenemos acá que Jonás tiene 4 capítulos y 2 divisiones principales. Tenemos la división número 1 del capítulo 1 al capítulo 2 y es la primera orden de Dios. Dios llama a Jonás y Jonás huye. En la segunda tenemos que Jonás ora en el vientre del gran pez en tierra seca. La segunda orden de Dios, Dios llama nuevamente a Jonás, Jonás predica y Nínive se arrepiente. Dios enseña a Jonás acerca de la misericordia, autocompasión de Jonás. Entonces podemos ver que este libro se escribió a lo largo de... se repite. Porque el libro no tiene ninguna afirmación directa acerca de la persona que lo escribió, pero a lo largo del libro repetidamente se hace referencia a Jonás en tercera persona, causando que algunos busquen otro autor. No obstante, no era una práctica extraña en el Antiguo Testamento escribir en tercera persona. Por ejemplo, tenemos ahí en el Éxodo capítulo 11:3, que ahí está escrito en tercera persona y es Moisés quien escribe este libro. Y en el versículo 15 también, en el 11:3 y 1 Samuel 12:11. Estos son ejemplos de que no era ajeno que escribiera en tercera persona. Entonces, además, la información autobiográfica revelada en sus páginas claramente apartan a Jonás como el autor. Y es que alguien dijo que si Jonás había sido salvo. Entonces, la respuesta es su libro, porque él escribió el libro. Entonces, por eso estamos dando estos datos que en su autobiografía sabemos que él es el escritor. Él escribió. Y recordemos que la Biblia solo la escribieron hijos de Dios. Él escribe este libro. Y de acuerdo con 2 de Reyes 14:25, Jonás vino de Gatefer, cerca de Nazaret,
el contexto lo coloca durante el largo y próspero reinado de Jeroboam II, que este gobernó o reinó aproximadamente en el 793 a 753, haciéndolo un profeta a las tribus del norte, poco antes de Amós, durante la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo. Entonces los fariseos, por ejemplo, estaban mal cuando dijeron que de Galilea nunca se había levantado profeta. Eso lo dijeron en San Juan 5:52, porque Jonás era de Galilea. Entonces, en el contexto histórico tenemos que como un profeta a las 10 tribus del norte de Israel, Jonás comparte su contexto histórico con Amós. La nación disfrutó un tiempo de paz y prosperidad, aunque eran relativas. Tanto Siria como Asiria eran débiles y le permitieron a Jeroboam II que agrandara las fronteras del norte de Israel hasta donde había estado en los días de David y Salomón. Eso lo pueden leer ustedes en Segundo de Reyes 14, 23 al 27. O sea que para este tiempo de Jonás y Amós, que fueron contemporáneos, tanto Siria como Asiria eran débiles. Entonces por eso permitieron a Jeroboam extender sus fronteras. Y esa es la información previa que tenemos de él. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de pobreza. La religión era ritualista, y más idolatría y la injusticia se había pervertido. El tiempo de paz y la riqueza le había hecho que estuvieran en bancarrota espiritual y estaban en una situación mortal, inmoral. No había retroceso. Estaban viviendo en una situación decadente ante Dios. Aunque fue un profeta de Israel, Jonás no era recordado por su ministerio en Israel, lo cual podría explicar por qué los fariseos estaban diciendo que no habían profetas, nadie había salido de Galilea, porque en el día de Jesús ningún profeta había venido de Galilea, pero más bien el libro relata el registro de su llamado a predicar a Nínive. O sea, el énfasis de Jonás está en el hecho de haber ido a predicar a Nínive y no el énfasis de predicar a Israel. Entonces el hecho que se rehusó a ir es algo que sobresale en el libro, y esto bien pudo poner sobre aviso a Israel y a Judá, porque esto debió de haberle traído a Israel y a Judá una buena señal de que si la ciudad de Nínive se había convertido al Señor, que eran gentiles, ellos debieron prestar atención a los profetas. Ellos que tenían profetas desde días de estarles hablando, profetizando, y estaban empeñados en seguir haciendo la voluntad de ellos y no la de Dios. Entonces esta es la razón por la cual Jonás sobresale. Pero no que él era, según los datos que tenemos, era de Galilea. Entonces tenemos acá en el desarrollo de este bosquejo que Jonás tuvo un llamamiento muy especial para que fuera Nínive, la capital de Asiria, como profeta maestro, y predicara contra los pecados de esa ciudad. Esto ocurrió poco antes de que cayera Israel en el poder de Asiria en el año 722. O sea que Jonás fue profeta antes de que Israel cayera en manos de Asiria. Por eso dijimos en esta introducción que Asiria y Siria eran débiles para este tiempo. Entonces Nínive, en poder de Babilonia, cayó en el año 712, porque Babilonia conquistó a Asiria. Entonces ellos cayeron, Nínive, que era la capital de Asiria, cayeron por el poder babilonio en el año 712 antes de Jesucristo. Jonás era muy especial, ya que fue el único profeta llamado para predicar a los gentiles,
y a la vez fue el único que se opuso a cumplir con la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios. Cuando estudiamos este libro, dijimos que este hombre no estaba de acuerdo que estos gentiles fueran salvos. Y obviamente pues porque los asirios eran crueles, eran personas que cuando invadían a sus enemigos eran sanguinarios. Entonces Jonás se rehusó a cumplir ese mandato. ¿Por qué huyó Jonás después de haber recibido la orden de Dios? Es una buena pregunta. ¿Por qué huyó Jonás? Las posibles respuestas, tal vez porque tuvo miedo, o porque siendo judío no creía que la salvación pudiera ser también de los gentiles. Y eso es un dato interesante, de que quizás el profeta era no muy investigador, porque cuando Dios hace el llamamiento a Abraham, él dice en el capítulo 12 de Génesis, le dice en el capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí incluían, en esta última parte del versículo 3, las palabras bendita es la palabra que se ocupa para el evangelio. Ya Dios, desde que está hablando con Abraham, que iba a ser el padre de los judíos, también iba a ser bendición para los gentiles. Pero Jonás lo ignoraba, o realmente era algo que no deseaba, la salvación de los gentiles. Pero aquí se ve claramente que no creía que la salvación pudiera ser también para los gentiles, porque habían judíos muy radicales que creían que la salvación solo debería ser para los judíos. Tenían prejuicios, eran racistas. No sabemos realmente por qué Jonás estaba tan decidido a no cumplir este llamado, a hacer la voluntad de Dios. Es posible también que Jonás lo que deseaba es que Dios juzgara a Nínive por sus pecados, y de esa manera eliminar la mayor amenaza para el futuro de Israel. También era posible, Jonás podría ver un potencial, a un enemigo potencial de Israel que en el futuro le iba a perjudicar. Al fin de cuentas, Jonás recibió grandes lecciones acerca de la soberanía y misericordia de Dios, y de su deseo que todos los hombres fueran salvos. Es el deseo de Dios. Desde el inicio, desde los orígenes de la humanidad, Dios siempre ha querido que todos los hombres sean salvos. Entonces, sufrió mucho este profeta por su desobediencia. Siempre digo una cosa: es mejor obedecer a Dios y no terminar haciendo lo que Él dice, pero en otras circunstancias. Porque Jonás siempre terminó haciendo lo que Dios decía, pero en unas circunstancias muy desfavorables. Así que mejor obedecer a Dios antes que caigamos en semejantes problemas que los que cayó Jonás. Tenemos esta división. Número 1, la primera orden de Dios. Capítulo 1, Dios llama a Jonás. Dios llama, Jonás huye. Dios ordena a Jonás ir a Nínive y predicar contra los pecados de esa ciudad, con objeto de guiar al arrepentimiento y a la salvación. En lugar de eso, Jonás se encaminó a Tarsis, que estaba en dirección totalmente opuesta. Imaginen cómo el profeta era de rebelde. Era una orden directa de Dios, tenía que ir a Tarsis, pero él se va en una dirección completamente opuesta. Y eso es lo que sucede siempre en la vida de los creyentes, que hacemos lo opuesto a la voluntad del Señor. Dios hizo que el barco donde navegaba Jonás fuera alcanzado por una tempestad. La tripulación descubrió que Jonás era la causa de ese mal, y se lo hicieron saber. Estos marineros tenían más temor a Dios que Jonás. Jonás contestó que huía de la presencia y del propósito de Dios, y les sugirió que lo lanzaran al mar. ¿Qué es lo que vemos acá? A los marineros siendo más temerosos que el propio Jonás.
Y eso ocurre. La gente religiosa, por su misma religión, teme más a Dios que los creyentes mismos. Porque aquí vemos a estos hombres en temor hacia Dios. Él estaba dormido, él estaba en un lugar específico del barco, tranquilo, y estos hombres estaban más preocupados, eran más temerosos que él. De alguna manera Jonás ya sabía quién era Dios, sabía lo que él estaba haciendo, entonces él no vaciló en darle la respuesta a estos marineros y les dijo que él huía de la presencia y el propósito de Dios y que lo lanzaran al mar. Es algo también que yo admiro. Fue un hombre que muy resignado a hacer lo que tenía que hacer porque se daba cuenta que él era el culpable. Cuando los marineros tomaron a Jonás y lo echaron al mar, la tormenta se calmó. De no haber sido así, porque Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, este pudo morir ahogado. Era obvio que iba a morir ahogado. Pero vemos la misericordia de Dios, vemos cómo Dios hizo esto de maravilloso, que este hombre fuera a parar. Está la providencia, la soberanía de Dios, que tenía que hacer lo que Dios había dicho. Imagínense, durante 3 días y 3 noches Jonás estuvo dentro del pez. Mucho tiempo después que Jesús usaría la historia de ese incidente de la vida de Jonás para predecir su sepultura. Y aquí es donde uno piensa, ¿verdad? ¿Cómo estuvo Jonás ahí? ¿Cómo haber salido Jonás? Recuerden que los jugos gástricos de este pez debió afectar su cuerpo. He oído a muchos decir que Jonás murió dentro del pez y que por eso Jesús lo tomó como una resurrección. Y Jesús dijo que Jonás había estado 3 días en el vientre del pez, así va él estar en el vientre de la tierra 3 días. Y la pregunta que uno se hace es que si Jesús estuvo vivo. No, Jesús estaba muerto, pero resucitó. Entonces podemos decir que Jonás salió de una manera, imagínense, estar 3 días en el vientre, en el estómago de este gran pez. ¿Cómo haber salido? Pues esos jugos ácidos, gástricos, debió afectar su cuerpo. Pero todo eso bien se pudo haber evitado, pero él, por su rebeldía, cayó en esta situación tan difícil. Algo que es parecido a lo que nos pasa, vivimos en diferentes problemas porque nosotros lo buscamos. Por eso tenemos el sufrimiento merecido. Jonás merecía este sufrimiento, pero Dios se lo quiso evitar, pero él no quiso. Entonces Jonás ora. Estando dentro del pez, Jonás oró a Dios, se dio cuenta que Dios lo había salvado y ofreció obedecer sus órdenes. Entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Él aquí se compromete, hace la oración y se compromete a obedecer. Imagínense cómo es la secuencia. Estaba muy angustiado, ¿no? Entonces, la segunda división tenemos que la orden de Dios. Capítulo 3, Dios llama a Jonás nuevamente. Dios vuelve a ordenar a Jonás que se levante y vaya a predicar contra los pecados de los ninivitas. Esta vez el profeta obedece. El mensaje era muy simple. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje sencillo. Eso lo vemos en los capítulos 3 y 4. Era un mensaje sencillo. Mire, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino.
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje sencillo, práctico, era para que Dios la tomara como ejemplo, Jesús la tomó como ejemplo, que esta ciudad creyó al mensaje de Jonás. Y eso era sencillo. ¿Cuántos años Israel había estado oyendo mensaje tras mensaje, profeta tras profeta, evitando el cautiverio? Por eso Nínive dijo Jesús a los fariseos que se iba a levantar contra esa generación, porque ellos habían creído a la predicación de Jonás. He aquí, dijo Jesucristo, alguien mayor que Jonás. Jesucristo era mayor que Jonás, pero no creyeron en Jesucristo. Imagínese usted en la iglesia, por ejemplo, también tenemos este problema, que los hermanos oyen mensaje tras mensaje. Los pastores responsables de guiar a las ovejas al conocimiento de Dios se desvelan día tras día, hora tras hora, muchas horas de estudio para ir a predicar el día domingo o entre semana, para que la gente crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos puedan tener una vida agradable al Señor, consejo tras consejo, mensaje tras mensaje. Pero la gente lo oye y lo escuchó en el momento, se convencieron en el momento que están ahí, luego regresan a sus hogares, a la rutina de siempre. No hay un avance, porque no hay una entrega personal, individual, a estudiar la Biblia. Siempre hemos dicho que el instituto bíblico, la iglesia local, se dan las guías para que la gente pueda vivir una vida ordenada, una vida agradable al Señor. Solo damos guías. Cada quien es responsable de ahondar en los temas que desarrollamos. Al igual que los estudiantes del instituto, si no ahondan en estos temas, ustedes no van a poder llegar a crecer, a tener un pleno conocimiento de todo lo que estamos enseñando. Es imperativo entonces que seamos diligentes en crecer en la gracia. Entonces, ese es el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. La predicación de la palabra de Dios, y eso es lo más importante, que era la predicación, no era un mensaje de Jonás, era la predicación de la palabra de Dios. Causó gran convicción de pecado y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Cuando los ninivitas se arrepintieron de sus malos caminos y se volvieron a Dios, Él tuvo compasión de ellos y se detuvo el juicio. Eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios se predica, el poder que tiene la palabra. Si un pastor predica la palabra, enseña la Biblia, todo el consejo de Dios, y la gente no cambia, ese no es problema del pastor, ese es problema de las personas, de la iglesia, no de él, porque él es responsable en estudiar y estar seguro de que va a ir a enseñar la palabra de Dios. Entonces, si eso es lo que él hace, para que la gente crezca y la gente no crezca, él sale de su responsabilidad. Esa es la tarea de nosotros. Por eso me encanta esta sección. La predicación de la palabra de Dios es lo que debemos de predicar. Como Pablo le encomendó a Timoteo, predica la palabra, no otra cosa, no fábula, no cuentos, no chistes, no historietas, sino la palabra de Dios es lo que cambia a las personas. Aquí vemos el ejemplo vívido, claro, que una ciudad completa se arrepiente a la predicación de la palabra y Dios detiene el castigo que les iba a enviar. Es un gran ejemplo del poder que tiene la palabra. En el capítulo 4, Dios enseña a Jonás acerca de la misericordia. Pero Jonás estaba muy disgustado y se quejó con Dios de que él temía que Nínive se arrepintiera. Y precisamente eso fue lo que había pasado. Jonás no se sentía ninguna compasión por aquellos gentiles y él deseaba que fueran juzgados. O sea que Jonás todavía creía que era como algo que lo iba a hacer, pero que Dios siempre los iba a castigar. Como que no conocía los actos misericordiosos del Señor. Porque el cambio de esta ciudad fue genuino.
creyeron a la palabra. Por eso fue que ellos no fueron destruidos. Y mediante una calabacera, un gusano y un recio viento solano, Dios enseñó a Jonás lo que era la misericordia y la compasión. Y era por los hombres, pecadores. Jonás sentía mayor compasión por una planta que por los hombres perdidos. Y obviamente, como les decía, ese hombre, me imagino que hasta sin pelo haber salido, el sol le quemaba, y haber encontrado esa sombra fue un aliciente para él. Entonces llegó a encariñarse de esta planta, pero era tan duro su corazón que Dios utilizó esa analogía, ese ejemplo, que así como él tuvo amor por esa planta, así él había tenido amor y misericordia por esta gente que todos iban a perderse. Ellos oyeron el mensaje, creyeron, por eso es que son dignos de recordar que Jesús los recordó, los puso como ejemplo, porque una sola predicación cambió la vida de estas personas. Bueno, hoy entramos al segundo libro que vamos a ver en esta sección, y es Miqueas. Este es otro profeta, el gran profeta, y el tema de o el significado de Miqueas: ¿quién como el Señor? Profeta de Judá. Tiene 7 capítulos y 5 divisiones principales. Veamos, la primera división está del capítulo 1 al capítulo 2. Ahí la encontramos: idolatría, rebeldía, injusticia. Segunda división, capítulo 3, el fracaso de los líderes, corrupción, explotación, falsa profecía. Todo eso lo encontramos en Miqueas. La tercera división, que consta del capítulo 4 al 5, la futura liberación, el Mesías vendrá como rey y pastor. Cuarta división, capítulos 6, 7 al 10, explicación del fracaso, ritual religioso en lugar de obediencia y justicia. Esto es lo que contiene este libro. Y la quinta está del 7, 11 al 20, el perdón de Dios. Dios perdonará los pecados por amor. Entonces Miqueas profetizó a la gente común y corriente de Judá. El nombre del libro es derivado del profeta, habiendo recibido la palabra del Señor. Fue comisionado a proclamarla. Él fue comisionado. El primer versículo establece a Miqueas como el actor. Más allá de eso, poco se sabe de él. Y esto es lo que la Biblia dice en el primer versículo que encontramos, donde habla acerca, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en días de Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces aquí tenemos que este profeta, el primer versículo establece a Miqueas como el autor. Más allá de eso no se sabe de él. Él rastrea sus raíces al pueblo de Moreset. Eso está en el 1.1 y en el versículo 14. Localizado en las faldas de los montes de Judá, aproximadamente entre 35 a 40 kilómetros de Jerusalén. De un área productiva agrícola, él era como Amós, un residente del campo, lejos de la política nacional, de la religión, pero escogido por Dios. Eso es lo que más resalta en el 3.8. Él dice que fue escogido por Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No diga cómo está diciendo este hombre más. Yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Miqueas, a diferencia de los profetas falsos, habló por el poder del Espíritu Santo. Miren los profetas falsos, dice en el 2.7: tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el Espíritu de Jehová, ¿son estas sus obras? No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Los falsos profetas decían
que el Espíritu de Jehová se había cortado. Pero Miqueas en el capítulo 3:8 dice categóricamente que él está lleno de ese poder, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Entonces, lo que los falsos profetas profetizaban no venía del Espíritu Santo, no venía de Dios. Por tanto, su mensaje tenía autoridad y era verdadero. Los falsos profetas siempre han habido y mintiendo. Por eso un hombre de Dios que está lleno del Espíritu Santo, que está lleno de la palabra de Dios, porque la llenura del Espíritu Santo es de acuerdo a la llenura de la palabra. Porque hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es muy enfático al mencionar cómo un creyente, un predicador, tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Y es este versículo 3:16 de Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para estar lleno del Espíritu Santo tengo que estar lleno de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces Miqueas estaba lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo. Por eso el mensaje tenía autoridad y poder. Era un mensaje verdadero, a diferencia de los falsos maestros. Y los falsos maestros siempre son mensajes estériles, vacíos, sin autoridad, porque no lo hacen basado en el poder de Dios ni en su palabra. Hablan de palabrerío vacío, de ellos mismos. Entonces Miqueas coloca su profecía durante los reinados de Jotán en el 750-731, Acaz en el 731-715 y Ezequías en el 715-686. Su condena, o sea, cómo condena a las injusticias sociales y corrupción religiosa. Entonces Miqueas renueva el tema de Amós a la mitad del siglo VIII. Fue contemporáneo de Oseas en el norte y de Isaías en el sur. Entonces, este hombre va a denunciar con poder todo lo que está haciendo Israel. Por eso, aquí él coloca su profecía, aquí da las fechas donde colocó sus profecías. Pero Miqueas resalta de una manera extraordinaria. Entonces Miqueas profetizó a la gente común y corriente de Judá durante el tiempo que Israel estaba cayendo en poder de los asirios. Su libro es como el libro de Isaías, en pequeño, con gran énfasis en la primera venida del Mesías y sobre lo que Dios espera de aquellos que le dicen conocerle. Miqueas tiene mucho que ver con Isaías, porque así como el profeta habla de Cristo, de la venida del Mesías, también Miqueas profetizó aún hasta el lugar donde Jesús iba a nacer. Y dijo que en Belén. Imagínense que fue tan categórico la profecía, porque él habló claramente que, vamos a ver en el 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí dice directamente dónde era: Belén Efrata, porque habían muchos Belenes, pero acá él va a determinar hasta el Belén correcto. Entonces viene él y dice, él anuncia, igual que Isaías, la venida del Señor, la primera y segunda venida del Señor. Interesante este profeta. Tenemos en el capítulo 1 al 2 el fracaso del pueblo. Debido a la idolatría y rebeldía y desobediencia de Israel y Judá, Miqueas predijo la cercana destrucción de Samaria, lejana destrucción de Jerusalén. Fíjense bien, cómo está es un libro tan maravilloso porque es corto. Usted de una sentada lo puede leer y lo puede analizar y lo puede estudiar. Porque para Israel, para Samaria, estaba cercana la destrucción por los asirios, pero para Jerusalén estaba lejana.
Recuerden que pasaron, y Babilonia hizo 3 incursiones en Judá para llevarse a estas tribus del sur. Entonces estaba lejano. Asiria iba a llevar en el 722 a las tribus del norte. Entonces este profeta está profetizando la destrucción de Samaria cercana y la lejana destrucción de Jerusalén. Los pecados del pueblo estaban más gráficamente demostrados en la injusticia practicada entre unos y otros. Dios no iba a tolerar injusticia social entre unos y otros que dicen amarlo. No, si alguien dice que ama a Dios, no tiene que ser injusto. Por eso es que definitivamente una nación que Dios la había elegido para mostrarse a los demás gentiles estaba explotando a la gente, eran crueles, por eso tenían una corrupción y injusticia social, y estaban entre unos y otros. No puede vivir alguien así, de esa manera. El fracaso de los líderes. Los líderes de Israel eran malvados y corruptos, y habían alejado al pueblo de Dios. Los profetas habían alejado al pueblo con la falsa enseñanza. Los gobernadores eran corruptos y aceptaban soborno, y los sacerdotes solo enseñaban si eran bien pagados. Dios no iba a tolerar dirigentes inicuos. Imagínense que por eso la nación estaba corrompida, porque todos sus líderes, tanto políticos como religiosos, eran corruptos. Imagínense, aceptaban soborno, los gobernadores eran sobornados, los sacerdotes no enseñaban si no estaban bien pagados, los profetas estaban enseñando falso, eran falsos, tenían una falsa enseñanza. Entonces estaba corrompida la nación, porque su liderazgo estaba corrompido. Entonces, y esa es la diferencia de los profetas, por eso odiaban a los profetas de Dios, porque el profeta no se vendía, no negociaba el mensaje. El predicador, el pastor, el maestro, el evangelista, no puede ser corrupto. Puede ser corrupto quien quiera que sea corrupto. Alguien que no quiera someterse, que no se someta, pero no así el mensajero. El mensajero tiene que ser fiel a la palabra de Dios, sin importar los sufrimientos, porque cuando un hombre se para y determina ser así, va a sufrir. Por eso los falsos maestros viven tan bien, porque ellos ven como la oportunidad de hacer dinero. Pero un hombre de Dios que ama al Señor, que ama su palabra, que ama el ser fiel a su palabra, decir lo que Dios dice, no va a ser amado, no va a ser bien visto, va a ser criticado. Pero ¿qué importa si estoy haciendo la voluntad del Señor? No debemos negociar. Hermanos que estamos estudiando, nunca negocien este mensaje. No admitan sobornos. Enseñen la Biblia libre y espontáneamente, sin prejuicio, sin pagos, porque Dios se encarga de cada uno de nosotros de suplir nuestras necesidades. Si somos fieles a Él es fiel toda la vida, aunque no seamos fieles. Él los va a proteger siempre y siempre nos protegerá. En los capítulos 4 al 5, la futura liberación de Dios. Miqueas predijo a Judá tantos las bendiciones durante el reino milenial que ocurriría en un futuro como el juicio que sufriría en manos de los babilonios. Finalmente vendría la restauración a través del Mesías, cuyo lugar de nacimiento Belén Efrata en Judea. Será hasta la segunda venida que recibirán las últimas y finales bendiciones después del juicio. Entonces le está diciendo, bueno, el castigo va a ser, no puede ser quitado. Ustedes van a ir cautivos a Babilonia, pero Dios los va a restaurar en el final. Esto va a ser en el juicio, en el milenio, donde van a recibir las bendiciones prometidas en todo el Antiguo Testamento. Entonces van a gozar para siempre de la tierra. Entonces van a hacer lo que Dios ha dicho en todas sus profecías. Se van a cumplir con Israel. Pero durante tienen que sufrir por su desobediencia. Recordemos que Israel, desde que Israel fue fundado como nación, Israel siempre estuvo en constantes cautiverios. Dios los sacó del cautiverio egipcio y ya venían felices a su tierra. Y Dios también les dijo en el capítulo 28 de Deuteronomio
que si ellos obedecían a todo lo que Dios había prescrito para ellos, iban a ser benditos en todo lo que hicieran. Pero si desobedecían a su palabra, iban a ser malditos y iban a ser esparcidos por toda la tierra. Y la última dispersión más grande de Israel fue cuando mataron al Mesías y fueron dispersos por todo el mundo. Eso es lo que Dios ha hecho, porque ellos nunca han obedecido a Dios. La mayoría han sido rebeldes. En esta otra sección, en el capítulo 6, Dios presenta su demanda contra Israel, acusándola de numerosos y graves pecados con los cuales había roto el pacto. Como Dios es justo, no tiene otra alternativa más que traer juicio sobre Israel. Y nosotros leemos esto siempre que leemos el Antiguo Testamento. Ellos fueron cautivos a Babilonia. Pero uno no se pone a imaginar ni tan siquiera qué terrible ha de ser ir cautivos, salir de mi país, de mi familia, de mi casa, a un lugar donde no conozco, gente extraña, con una lengua extraña. Es un castigo tremendo. Por eso usted puede notar que esto no era fácil, porque en los Salmos se puede ver cómo estaban ellos ahí, de atribulados. Dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, como cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños. Entonces no era fácil. Aquí ellos están angustiados en el Salmo 137 y están doloridos porque han sido llevados a Babilonia. Pero ¿cuánto Dios les habló? ¿Cuánto Dios les habló? De la primera incursión que hizo Babilonia a Judá, habían pasado como 117 años. Y hasta la última habían pasado como 130 y algo de años. ¿Por qué no se percibieron? Ahí estuvieron diciéndoles, no hagan esto, vuélvanse a mí, pero no quisieron. Entonces en el proceso Dios explicó que no estaba buscando más sacrificios ni más rituales, sino que esperaba que Israel obrara con justicia, amara la misericordia, se humillara ante Dios. Eso es lo que tenían que hacer. Dios ya no quería sacrificios, ya no quería rituales. Eso es lo que la religión siempre produce. Dios quería aptitudes de obediencia, obrar con justicia, amar la misericordia, que se humillaran ante Dios, que reconocieran sus pecados. Durante usted como creyente no haga estas cosas, su vida no va a cambiar, su vida no va a mejorar, su vida va a ser paupérrima. El capítulo 7, 11 al 20, que es la última, tenemos el perdón de Dios. El libro termina con una nota de esperanza y bendición. Cuando Miqueas alaba a Dios porque debido a su misericordia y su fidelidad al pacto de amor que Abraham y sus descendientes perdonó el pecado del pueblo. Aquí está en juego el pacto abrahámico, ese pacto incondicional, es un pacto de gracia. Por eso dice en el 7:11, hay una esperanza. Viene el día que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Entonces aquí vemos ya el futuro final de Israel, un próspero pueblo, pero esto va a ser al final de los tiempos, por causa del pacto abrahámico, un pacto de gracia, un pacto incondicional, porque el pacto mosaico era un pacto condicional donde el pueblo se comprometió, pero en el pacto abrahámico es donde Dios se compromete
Y por eso es que Dios ha sido fiel. Siempre que no ha aniquilado, no ha destruido a la nación, se ha acordado del pacto abrámico. El pacto que hice con vuestros padres, dice, Abraham, Isaac y Jacob. Con Abraham y con Jacob lo ratificaba. Siempre recordaba eso. Ese pacto fue tan importante y es donde también nosotros estamos en ese pacto de la promesa. Maravilloso este libro. Pueden ustedes aprender mucho de él si lo estudian. Ahora tenemos el tercer libro que consideraremos hoy y es Nahum. Nahum significa consuelo o consolador. Este otro profeta menor, un profeta que tiene otro gran mensaje. Su nombre significa consuelo, consolador. Consuelo de Yahweh, pero el mensaje que él da es un mensaje de juicio y castigo. Un siglo después, este profeta va a profetizar a Nínive, porque un siglo después que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, ella regresó a la idolatría, violencia y arrogancia. Y es lo que vemos en el capítulo 3 del 1 al 4. Veamos lo que dicen estos versículos de Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballos atropellador y carro que salta, jinete iniesto, resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán. Esta es la profecía que Dios está haciendo a Nínive, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y debe aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Nahum va a profetizar a Nínive. La caída de Asiria se llevó a cabo tal como Dios lo había profetizado. Babilonia la conquistó en el 612 a.C. Los mismos que habían llevado a las 12 tribus cautivos de Israel, ahora Dios los castiga. Miren cómo actúa, cómo es la soberanía de Dios. Dios ocupó como instrumento de castigo a Asiria para castigar a las 10 tribus. Los llevaron cautivos, pero también Dios castigó a los asirios, llevándose a los babilonios también, en el 612 a.C. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, que la nación que iba a salir de los lomos de él iba a estar esclava 400 años, pero ten por seguro que yo juzgaré a tal nación. Dios juzgó a Egipto por la esclavitud de Israel. Dios juzgó a Siria por la esclavitud de las 12 tribus, de las 10 tribus del norte. Y aquí estamos viendo claramente por los pecados. Imaginen, un siglo después, toda aquella generación que oyó el mensaje de Jonás se salvó, pero luego volvieron a toda la idolatría. Entonces, ahora Dios está castigándolos a ellos. Y lo mismo va a hacer con Babilonia. Dios castiga a los mismos azotes que ocupó para castigar a su pueblo. Dios es celoso, vengador, lleno de indignación. Dios castigará al inicuo. Dios lo castiga. En el capítulo 2 vemos la ira de Dios es desplegada. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, heme aquí contra ti. Y si Dios está contra ti. Me gustó algo que alguien dijo. Porque Jesús dijo una frase, dijo esta palabra. No temáis al que mata el cuerpo. Temed, dijo, al que mata el cuerpo y tiene poder de echar el alma en el infierno. Entonces hay un predicador que decía, si tú crees tener un enemigo y que es poderoso, el enemigo más poderoso, más grande, es Dios.
tener de enemigo a Dios es tu destrucción. Por eso la Biblia dice que Jesucristo nos reconcilió con Dios. El creyente es amigo de Dios. En el capítulo 5 de Romanos vemos la reconciliación por medio de Jesucristo. Los hombres a través del Evangelio hemos sido reconciliados con Dios. Y este versículo me gusta. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Si Dios está contra mí, estoy perdido, hermano. Satanás, pues, es un enemigo. Personas enemigos que son poderosos. Pero como tener de enemigo a Dios, no quiero ser enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice aquí directamente, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Por eso es que es importante que los creyentes estemos en comunión con Dios. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Un creyente que ya ha sido amigo de Dios y anda por la carne, por las cosas del mundo, él se hace enemigo de Dios. Y ahí es donde vienen las disciplinas. Pero Dios no es enemigo del creyente, es el creyente el que es enemigo de él. Entonces, aquí vemos a un enemigo poderoso y es Dios contra los asirios. Él está hablando claramente. Entonces, en el capítulo 3 vemos la ira de Dios es justa. Nínive es culpable de orgullo, idolatría, crueldad. El juicio de Dios es justo. Los juicios de Dios son verdaderos. ¿Por qué es que es justo el juicio de Dios? Esa nación ya había tenido, esa ciudad había tenido el ejemplo de la predicación. Sí, un siglo antes habían sido salvos y habían caído otra vez. Entonces ahora Dios con toda libertad podía mandar el castigo, porque Dios siempre anuncia su castigo antes de mandarlo. Nahum profetizó a Judá cuando Nínive cayó en poder de Babilonia. Su mensaje fue de consuelo para Judá, por eso es que significa consuelo. Ya cayendo, los ninivitas cayeron en poder de Babilonia, ya el mensaje de Jonás comenzó para Judá, en vísperas de la inevitable destrucción a manos de enemigos, los babilonios, a quienes juzgaría Dios. Dios también iba a juzgar a los babilonios, así como juzgó a los asirios, como juzgó a los egipcios, juzgó a los asirios y también va a juzgar a los babilonios. Pero Dios va a dar consuelo a través de este profeta Judá. Era inevitable el cautiverio, entonces Dios va a juzgar a quienes Dios juzgaría. Los asirios, como instrumento de Dios, habían conquistado a Israel en el año 722 y ahora Dios iba a juzgar a Nínive por sus propios pecados. Aparentemente el avivamiento que produjo la predicación de Jonás había cesado, ya se había olvidado. Y es que hay mucha gente así que cuando comienzan en las iglesias, comienzan con un avivamiento y a medida se van alejando, que el mundo los va absorbiendo, su vieja naturaleza, se olvidan de Dios y vuelven otra vez al estado normal. Por eso la religión no tiene un poder sostenible, porque son bases de emociones. Esta gente había perdido el avivamiento que había producido la predicación de Jonás. Entonces, el capítulo 1 vemos la ira de Dios descrita. La ira de Dios en su santo enojo, su eterna disposición, actitud y juicio del Dios santo contra el pecado y la iniquidad, a la vez que Dios es misericordioso y lento para la ira. Él juzgará el pecado a su modo y a su tiempo. El inicuo no quedará impune. Téngalo por seguro, póngale la firma. Nada queda impune ante los ojos de Dios. Por esa es la razón que nosotros, cuando las personas nos hacen daño, debemos dejar lugar a la ira de Dios, porque con Dios no queda nada impune. Entre la justicia humana hay mucha impunidad, pero la justicia divina no hay impunidad. Capítulo 2, la ira de Dios es desplegada. Nínive, la capital de Asiria, es el objeto de la ira de Dios a causa de sus pecados. En Jonás, Nínive había sido la causa de la misericordia de Dios. Ahora es desplegada la ira de Dios. Nínive iba a ser desolada y el esplendor de Jacob restaurado por Dios. Increíble. Miren cómo es el actuar de Dios. A Dios no busque entenderlo, a Dios créale, ámelo, sírvale, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, Nínive ya había tenido la misericordia de Dios, ahora tenía la ira de Dios. Por eso que dice Juan 3:36, 3:36,
que el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando la ira de Dios está sobre una persona, es que va a ser destruida. Por eso es importante que creamos al Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En eso consiste el Evangelio. Ya la ira de Dios fue derramada sobre el cuerpo de Cristo. Allí castigó el pecado del mundo en el cuerpo de Cristo. Ahora, las personas deben de creer en ese sacrificio como todo suficiente. La única condición es la fe sola, en la obra consumada de Cristo solamente. Para ser salvo no ocupo ninguna obra, ningún mérito humano, solo la fe en la obra acabada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A eso es que se le conoce el Evangelio. Creer es confiar que es suficiente lo que Cristo hizo para salvarme del infierno. Si alguien no tiene a Cristo, no va a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El capítulo 3, la ira de Dios es justa. ¿Era Dios justo al destruir a Nínive? La respuesta de Nahum es afirmativa, en base a la impiedad de Nínive, caracterizada por el engaño, el asesinato y el derramamiento de sangre. Asiria iba a sufrir lo que había hecho a otras naciones. La retribución de Dios era, por lo tanto, justa. Y es lo que Dios hace. Dios siempre es paciente, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y el pago que Dios hace es justo. Él retribuye con justicia. Fíjense como dice 2 Tesalonicenses 1:8. Y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí Dios retribuye, Dios paga. Su pago es justo, su retribución es justa. Es interesante ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros que predicamos el Evangelio, el mensaje de Jesús, debemos de ser muy sencillos y claros para persuadir a los hombres, porque el Espíritu Santo los va a persuadir a través de la predicación, a través de la palabra. Qué rico es saber que tenemos un Dios justo, misericordioso y que también tiene justa retribución para los que se rebelan contra Él. Así es, amados hermanos, que es algo maravilloso saber que tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios que hace todo para la gloria de nuestro Dios, es toda la gloria a Él. Nosotros solo estamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Es maravilloso conocer a Dios a través de su palabra. Gracias a Él por todo lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará.